Aquí estamos. Y, ok, buenísimo. Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a continuar entonces con las clases de isostática, perdón. Estoy ya tan acostumbrado a la mecánica estructural. Hoy vamos a retomar entonces lo que habíamos hablado el día martes sobre los conceptos principalmente de grados de libertad. Y vamos a hablar también de lo que son vínculos y los grados de libertad que restringen los vínculos. Entonces, vamos a retomar un poco, aprovechando que ustedes ayer tuvieron la clase auxiliar de cómo hacer em, diagramas de cuerpo libre, y vamos entonces a tratar de empezar a unir estos conceptos para entenderlos de manera adecuada, ¿sí? Entonces, lo primero es retomar rápidamente lo que vimos nosotros el martes, el del concepto de grado de libertad. Entonces, hablábamos de que tenemos estructuras o elementos que tienen básicamente tres posibilidades de ser. Una que son partículas, tal como se presentan acá. Después tenemos sólidos con volumen cuando están en 3D, o sólidos con área o superficie cuando estamos hablando de 2D. Eh, y después podemos tener también líneas, ¿sí? Entonces, dependiendo del objeto y del espacio donde ese objeto se mueve, yo voy a tener o voy a decir que ese objeto tiene distintos grados de libertad. Entonces, hablamos, por ejemplo, que la partícula en un espacio tridimensional tiene 3 grados de libertad porque se puede solamente trasladar en 3 direcciones. Nosotros hablamos también que esa misma partícula en 2D solamente se puede trasladar en 2 direcciones porque el espacio es 2D, el espacio donde vive la partícula. Después teníamos entonces el caso, digamos, más general, que es un volumen o un objeto que tiene volumen en un espacio obviamente tridimensional, porque si no, no estuviésemos hablando de volumen. Y hablamos de que ese objeto tridimensional en un espacio tridimensional tiene 3 traslaciones y 3 rotaciones, allí flotando en el espacio, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto. Y después teníamos entonces, digamos, las abstracciones que nosotros vamos a utilizar en mayor medida en este curso, que son estas dos que quedan allí, ¿no? Que sería un objeto, ¿verdad? En 2D, es decir, un objeto 2D en un espacio 2D, ¿sí? Básicamente estamos hablando de una superficie que vive en 2D, y esto lo aclaro porque yo puedo tener una superficie viviendo en el espacio tridimensional. Yo por lo menos pudiera tener una hoja de papel, ¿sí? Y una hoja de papel moviéndola en el espacio tridimensional, pues fácilmente puede existir, ¿sí? Pero si yo tengo un espacio 2D, yo obligatoriamente tengo que tener o un punto, o una línea, o una superficie contenida en ese espacio 2D. En un espacio 2D, esas son las tres posibilidades que yo puedo tener. Entonces, vamos a colocarlo acá. Tal vez, digamos que las opciones que yo tengo en un espacio 2D es ya sea em, este objeto que está acá, que tiene superficie, o un punto, o una línea. Esos son los tres tipos de objetos que yo pudiera tener en un espacio 2D, ¿sí? Y eso significa que esos objetos se mueven solamente en ese espacio 2D. No pueden salir del plano, porque ya sería otra dimensión adicional. Entonces hablábamos que en particular ese objeto, digamos esa área o esa superficie, tiene 3 grados de libertad porque se puede trasladar en X, Y, pero también puede rotar, ¿sí? Sobre el eje Z, en este caso. Y pasa lo mismo con la línea en un espacio 2D, que se puede trasladar horizontal y vertical, pero también puede rotar a lo largo del eje Z, ¿sí? Entonces hablábamos de que en este espacio 2D teníamos 3 grados de libertad tanto para la línea como para objetos que tengan superficie. Eso es lo que nosotros hablábamos entonces en la clase pasada. Y nosotros empezamos a introducir entonces la relación de los vínculos o lo que hacen los vínculos respecto a los grados de libertad de una estructura. Entonces yo podía tener ahora un caso en el cual tengo una estructura flotando en el espacio 2D. Estamos hablando aquí, a lo mejor vale la pena acotarlo. Este es un espacio 2D y tenemos ahora una superficie, ¿no? Que sería ese rectángulo que está allí. Pueden entenderlo como vamos a hablarlo como matemáticamente ahora, una superficie. Y esa superficie flotando puede trasladarse horizontal vertical y puede rotar sobre el eje Z, ¿sí? Que saliendo, una rotación saliendo
del plano. Entonces, el objeto puede trasladarse y puede rotar, ¿sí? Todo contenido en el plano. Ahora, si yo agarro ese objeto y coloco un vínculo que se llama empotramiento, es decir, lo fijo, es como que si estuviese ahora anclado a tierra completamente ese objeto ahora que está vinculado con ese tipo de vínculo, ese objeto tiene 0 grados de libertad. Entonces yo paso de tener el objeto flotando, que tiene 3, a un objeto empotrado, que tiene 0 grados de libertad. Entonces yo lo que digo es que los vínculos restringen 3 grados de libertad, ¿sí? Porque justamente hacen que la estructura pase de estar flotando a estar vinculada, pasa de tener 3 grados de libertad a tener 0. Entonces el vínculo es el responsable por quitar grados de libertad. Y eso significa que cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, es decir, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre de mi estructura, yo tengo que retirar el vínculo, ¿sí? Yo tengo el vínculo acá, entonces yo tengo que retirar el vínculo y sustituir o incorporar el efecto que tiene el vínculo sobre la estructura, que serían las reacciones. Y esas reacciones entonces serían coherentes con los grados de libertad que restringe el vínculo. Por lo tanto, yo tendría entonces acá dos fuerzas de reacción que restringen la traslación de ese objeto, y yo tendría acá un momento o un torque, eso lo vamos a ir de a poco cambiando el nombre de torque a momento, es lo mismo, pero es el concepto que ustedes tienen de torque, para hacer que, o para controlar la rotación de ese objeto, de tal manera que entonces mi estructura en el espacio flotando tiene 3 grados de libertad, mi estructura vinculada a tierra tiene 0 grados de libertad, pero el diagrama de cuerpo libre de esa estructura vinculada es o corresponde a esto que tenemos acá. Yo retiro el vínculo y coloco reacciones, y las reacciones tienen que ser o tienen que conversar con los grados de libertad que ese vínculo restringe. Básicamente, yo puedo decir que aquí, como hay 3 flechas azules, entonces ese vínculo restringe 3 grados de libertad, ¿sí? Si hay un vínculo que restringe 1 grado de libertad, entonces tiene que aparecer una sola reacción. Si hay un vínculo que... Profe, Ajá, adelante. pero el sentido de esas restricciones no debe ser el contrario al que son como los grados de libertad en sí. No, tú no conoces el sentido de esas restricciones. Ah, porque puede ser para arriba y para abajo. Correcto. Nada, lo mismo, ya. Eso es algo que tú vas a encontrar cuando forcemos a que este problema sea estático. Cuando nosotros impongamos la condición de que este problema de que esa estructura no se puede mover, nosotros tenemos que decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero y la sumatoria de momentos va a ser igual a cero. La sumatoria de torques, que ustedes a veces le llaman, igual a cero. Y ahí, entonces, esos signos nos van a decir, o digamos, los valores de esas reacciones nos van a decir si esas flechas van en el sentido que tienen que ir o no. Sí, pero eso es una buena pregunta para tenerla presente. Sí, eso lo vamos a ver. Por ahora, lo que me interesa es no tanto si va hacia la derecha o hacia la izquierda, lo importante es que va horizontalmente. Y no me interesa tanto si va hacia arriba o hacia abajo, sino que me interesa que va vertical. Al igual que la rotación, no me interesa si la rotación es saliendo o entrando, me interesa es que hay una rotación en ese eje. ¿Sí? Eso es lo importante de entender. Ok, entonces eso respecto al empotramiento. Pero también tenemos nosotros unas articulaciones, ¿verdad? O un vínculo que se conoce como articulación, que son vínculos que se representan principalmente de esta manera, ¿sí? Hay varias representaciones adicionales, y eso lo vamos a ver ahorita en una segunda lámina. Y este vínculo, ¿sí? Si nosotros tenemos ahora esta estructura, digamos, ese rectángulo puede rotar sobre el pin, el puntito negro que está allí. Es decir, que esta estructura eventualmente pudiera moverse o pudiera rotar a una posición cualquiera, ¿sí? Y de esa forma, entonces yo digo que ese vínculo, ¿verdad? Ese vínculo restringe 2 grados de libertad, porque ese vínculo restringe dos traslaciones y ese vínculo permite la rotación. Entonces, por esa razón, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre y yo retiro el vínculo, tienen que aparecer dos fuerzas de reacción. Aparecen entonces dos fuerzas de reacción
porque ese vínculo restringe 2 grados de libertad y permite la rotación. Y como la rotación es permitida, entonces aquí no tiene que aparecer en los vínculos ninguna restricción de rotación, ¿sí? Ok, y pasa lo mismo con otro tipo de apoyo que se conoce como apoyo simple, que es este apoyo que tenemos acá, eh, o, o, mm, o apoyo deslizante, también en verdad mejor conocido como apoyo deslizante, que es un apoyo que solamente permite el movimiento em, horizontal y también permite la rotación. Es decir, que este objeto que está acá, o digamos ese rectángulo, eventualmente puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Puede moverse hacia acá, pero también puede moverse hacia la derecha y rotar simultáneamente. Entonces, él también pudiera hacer algo así. Y por esa razón, entonces, uno dice que un apoyo deslizante solamente restringe un grado de libertad porque está restringiendo el movimiento vertical, ¿sí? Entonces, de esa manera, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, al yo retirar el vínculo, al retirar este vínculo, solamente tengo que sustituir el efecto del vínculo que tendría que ver con una sola reacción, por lo cual nosotros decimos que ese vínculo restringe un grado de libertad. Ok. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Vamos a decir que yo tengo, perdón, estoy aquí un poco incómodo con el soporte de la mano, por eso estoy dibujando tan mal. Vamos a ver qué pasa en este caso, para empezar a llevarlos de la mano por un análisis más lógico. Por ahora estamos hablando de lógica. Recuérdense que este curso es conceptual más que matemático, ¿sí? Vamos a aplicar matemática muy sencilla, muy básica, pero conceptualmente es lo que a mí me interesa que ustedes empiecen a entender eh, este tipo de análisis, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esa viga que está ahí, ¿no? Es un rectángulo, llamémoslo rectángulo o viga, como ustedes quieran, ¿sí? Es un rectángulo. Estamos en un espacio 2D, 2D. Es una superficie que está allí y vamos entonces ahora a hacer el análisis de qué le sucedería a esa viga, ¿verdad? Si estuviese flotando en el espacio, no, sin vínculos. Entonces, esa viga no vinculada tiene 3 grados de libertad, porque esa viga puede trasladarse verticalmente, trasladarse horizontalmente y también puede rotar, ¿sí? Entonces, esta viga tiene 3 grados de libertad libres. Libres porque están flotando, es la estructura flotando en el espacio. Ahora, ¿qué pasa con el primer vínculo? ¿Qué pasa con este vínculo? Que es una articulación, ¿sí? Ese vínculo en particular, ya vimos nosotros que ese vínculo permite la rotación. Por lo tanto, ese vínculo, nada más ese vínculo, restringe 2 traslaciones. Entonces, para yo hacer un diagrama de cuerpo libre, es más, y lo voy a colocar acá abajo, ¿sí? Ese vínculo que está aquí, si yo quiero hacer ahora un diagrama de cuerpo libre de la estructura que está arriba, yo tendría entonces que colocar una reacción vertical, una reacción horizontal, voy a colocarle R2, y no puedo colocar una torsión o un momento porque ese vínculo permite la rotación. A pesar de, olvídense de lo que sucede acá del lado derecho. ¿Sí? Estamos hablando solamente de lo que hace el efecto de ese vínculo. Entonces, ese vínculo en particular solamente restringe traslaciones, por lo tanto, aparecen como reacciones verticales horizontales. Y no aparecen reacciones de rotación o reacciones que son momentos o torsión. Entonces, ¿qué sucede en el otro caso? ¿Qué sucede ahora en el otro vínculo? Bueno, el otro vínculo también es una articulación plana
y también restringe, ese otro vínculo también restringe 2 grados de libertad. Restringe una traslación horizontal y una vertical. Por lo tanto, aquí tiene que aparecer dos reacciones. Una reacción que voy a llamar R3 y una reacción que voy a llamar R4. ¿Sí? Y entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Es ese que está allí. Y aquí hay algo importantísimo. Entonces, esto da para hablar mucho, porque vamos a ver, lo primero que yo le tengo que decir a ustedes es que para yo llamar correctamente a un diagrama de cuerpo libre, o para construirlo de manera correcta, el diagrama de cuerpo libre no puede tener dibujado vínculos. Es decir, si yo agarro este dibujo que está aquí arriba, y a ese dibujo yo le coloco las reacciones, R1, R2, eso está malo, como diagrama de cuerpo libre. Para que eso sea un diagrama de cuerpo libre, los vínculos no pueden estar dibujados, ¿sí? Entonces, o yo tengo el vínculo dibujado o yo tengo las reacciones dibujadas. Yo no puedo tener las dos cosas simultáneas. Entonces, eso es muy importante porque eso es una fuente de error muy común en este tipo de cursos. Me parece que había una pregunta. Profe, Sí, que ahí entonces da lo mismo ahora el sentido que yo tomé también de las reacciones, da ¿cierto? igual. Por ahora. Sí, Yo podría ponerla abajo o de hecho ponerla por abajo de la tabla también y ya, perfecto, gracias. da igual. La puedes poner por abajo o apuntando hacia abajo, como ustedes quieran. ¿Sí? Da igual. Lo importante, lo importante de un diagrama de cuerpo libre es que yo no puedo dibujar las reacciones y los vínculos en el mismo dibujo. No puedo. Si ustedes hacen eso, está malo. Así, cero. No hay salvación. ¿Sí? Tienen que acostumbrarse a dibujar las reacciones quitando los vínculos. Eso es importantísimo. Y ahora, lo interesante de esta configuración, ¿verdad? Es lo siguiente. Yo tengo acá 4 reacciones. Eso quiere decir que los vínculos de mi estructura me están restringiendo 4 grados de libertad. ¿Sí? Pero mi estructura flotando en el espacio, ¿sí? Mi estructura flotando en el espacio, voy a poner esto aquí en verde, tiene solamente 3 grados de libertad. Es decir, que los vínculos me restringen como más grados de libertad de los que la estructura en verdad tiene de manera libre. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como hiperestaticidad, porque yo estoy sobrevinculando la estructura. Eso quiere decir que esa estructura no se va a mover cuando está vinculada. ¿Y qué sucedería ahora? Por ejemplo, si yo quito este vínculo que está acá y yo coloco un apoyo deslizante. ¿No? Si yo coloco un apoyo deslizante, lo que sucede en el otro extremo no cambia, porque es el mismo vínculo, pero ahora las reacciones que aparecen en el vínculo de la derecha son distintas. Son distintas porque este vínculo que está acá solamente restringe el movimiento vertical. Ese vínculo que está aquí a la derecha, que está subrayado, el que está en verde, solamente permite el movimiento horizontal y solamente permite la rotación. Por lo tanto, la reacción que se genera en ese vínculo sería vertical. ¿Sí? Entonces, este vínculo que está acá, que sería un apoyo deslizante, permite movimiento horizontal, por eso horizontalmente no aparece fuerza, permite o permitiría la rotación sobre ese punto, por eso aquí no aparece, por eso acá no aparece ninguna torsión ni ningún momento, y restringe el movimiento vertical, y por esa razón, entonces, aquí aparece una reacción vertical. Y en este caso, si nosotros ahora vemos toda la estructura, ¿sí? Ahora nosotros tenemos solamente 3 reacciones.
tenemos estas dos reacciones de acá y esta de acá. Y eso quiere decir entonces que los vínculos están restringiendo, hay tres reacciones y los vínculos están restringiendo entonces 3 grados de libertad. Como los vínculos están restringiendo 3 grados de libertad y la estructura flotando en el espacio tiene 3 grados de libertad, entonces yo digo que los vínculos restringen el mismo número de grados de libertad que la estructura tiene flotando en el espacio. De esa manera, como esos dos números coinciden, yo puedo decir que mi estructura es lo que se conoce como una estructura isoestática. Entonces, cuando uno habla de isoestaticidad, esto lo vamos a ver más adelante nuevamente, pero es interesante traerlo ahora a colación. Em, Cuando yo tengo unos vínculos que me restringen la misma cantidad de grados de libertad que la estructura tiene flotando en el espacio, yo digo que el problema es isoestático. Si los vínculos restringen más grados de libertad que los que la estructura tiene, yo digo que eso es hiperestático, está sobrevinculado. Tengo más vínculos que los necesarios, ¿sí? Y esto significa que incluso con esa vinculación, como es isoestático, como los vínculos restringen 3 grados de libertad y esa viga tiene 3 grados de libertad flotando en el espacio, entonces esa viga vinculada no se puede mover. No se puede mover porque los vínculos restringen la misma cantidad de grados de libertad que la estructura tiene flotando en el espacio. Puede sonar un trabalengua, esto igual está quedando grabado, lo pueden volver a chequear después cuando estén estudiando. ¿Qué sucedería ahora? Fíjense, ¿qué sucedería si este vínculo ahora de la izquierda también fuese un apoyo deslizante? ¿Sí? Si eso fuese así, yo entonces dejo de tener la reacción 2 y me queda solamente entonces la reacción 1 y tendría entonces que este sería el diagrama de cuerpo libre de esta estructura que está acá arriba, vinculada de esa forma, y nos damos cuenta entonces que los grados de libertad que aparecen, las reacciones que aparecen son 2, por lo tanto solamente son 2 grados de libertad que se restringen a través de vínculos. Pero como la estructura tiene flotando en el espacio 3 grados de libertad, entonces esta estructura que está vinculada a tierra, esa estructura tiene 1 grado de libertad, que es el grado de libertad de moverse horizontalmente. No se está restringiendo el movimiento horizontal. Y en este caso, yo hablo de que este tipo de estructuras son mecanismos. Entonces, un mecanismo ocurre cuando los vínculos de una estructura no tienen o no restringen los suficientes grados de libertad para hacer que esa estructura deje de moverse. O en otras palabras, los vínculos restringen menos grados de libertad que los grados de libertad que la estructura tiene flotando en el espacio. ¿Sí? Entonces, son tres conceptos. Primer concepto, si los vínculos restringen la misma cantidad de grados de libertad que la estructura tiene flotando en el espacio, el problema es isoestático. Si los vínculos restringen más grados de libertad que lo que la estructura tiene flotando en el espacio, el problema es hiperestático. Y si los vínculos restringen menos grados de libertad que los que tiene la estructura flotando en el espacio, yo hablo que eso es un mecanismo. ¿Sí? Ok. Eso lo vamos a retomar más adelante. Pero es interesante Profe, tener esto en mente. Ajá. ¿puede repetir cuando las reacciones superan el grado de libertad? Ujú. Sí, Claro. claro. Cuando yo tengo, aquí lo importante, hay que hacer dos análisis. Yo me tengo que imaginar la estructura flotando en el espacio y la estructura vinculada, ¿sí? Siempre. Entonces, digamos, la primera cuenta que yo tengo que sacar es la estructura flotando en el espacio. Entonces, la estructura flotando en el espacio, que sería este caso que está allí, sin vínculos, yo digo que esa estructura tiene entonces 3 grados de libertad, ¿sí? Y ahora yo tengo la estructura vinculada. Entonces, la estructura vinculada, vamos a suponer aquí está el primer caso que vimos.
¿sí? Está vinculada con articulaciones en ambos extremos. Yo lo que tengo, la cuenta que tengo que sacar o el análisis que tengo que hacer es cuántos grados de libertad restringe cada vínculo. Entonces, este primer vínculo restringe 2 grados de libertad y por eso deben aparecer entonces dos reacciones, R1 y R2. El otro vínculo restringe 2 grados de libertad, por lo tanto aparece entonces aquí R4 y R3. Y ahora yo sé que cada reacción pues es una restricción de 1 grado de libertad, por lo tanto yo sé entonces que de acá se restringen 2 grados de libertad restringidos, acá se restringen 2 grados de libertad, por lo tanto en el problema entero yo estoy restringiendo 4 grados de libertad, ¿sí? Y como esos 4 grados de libertad son mayores, o ese número 4 es mayor que los grados de libertad que tiene la estructura libre, entonces esa estructura está sobrevinculada, porque los vínculos están restringiendo más grados de libertad que los que tiene la estructura flotando en el espacio. Entonces yo restringí los 3 de la estructura más uno adicional. Es como que si yo tuviese un backup ahí, un respaldo, por si el vínculo falla, pues todavía esa estructura tiene un grado de libertad adicional que te permite a ti garantizar que esa estructura no se mueve. Muchas Profe, gracias, profe. Ok. ¿Hay otra profe, pregunta? perdón, Sí. sí, una consulta. Eso, o sea, nunca vamos a ver una figura que tenga como 3 restricciones verticales y que se pueda mover lado a lado, que tenga las 3 grados de libertad, pero sea un mecanismo aún. O sea, tenga las 3 grados de libertad restringidos, pero que sea un mecanismo. Como que, por ejemplo, que la barra que tenía antes con los 2 apoyos deslizantes tenga un tercero al medio, un tercer apoyo deslizante al medio de la barra. Ah, ya entiendo. Algo así. Vamos a dibujarlo para ver si estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pensando igual. A ver. O sea, tendríamos esto y tendríamos uno Un tercero acá. tercero, sí. ¿Eso existe o asumimos que se puede como reducir ese apoyo, algo así? Cuando vayamos a ver este tema en particular, nos vamos a dar cuenta que este caso específicamente es un caso especial, ¿sí? Y este caso, fíjate que este caso es muy interesante porque traes a colación algo que yo quería hablar más adelante, pero bueno, me has obligado a hacerlo ahora. En este caso, bajo este análisis que yo acabo de hacer, yo tendría aquí entonces una reacción, tendría otra reacción y tendría otra reacción. Por lo tanto, yo pudiera decir, los vínculos, tengo 3 reacciones y estoy entonces restringiendo 3 grados de libertad, ¿sí? Pero resulta que los vínculos están restringiendo todos el mismo grado de libertad, que es de traslación, ¿sí? Entonces, hay un vínculo que en verdad no está haciendo nada. Y esto se conoce como un sistema que es, en particular, haciendo este tipo de análisis, se conoce que es inestable. Esto es un mecanismo y en verdad lo que nosotros nos vamos a dar cuenta, por eso necesito avanzar un poquito, un par de clases a lo mejor para retomar esto formalmente. El problema acá tiene que ver con que esas reacciones son todas paralelas, ¿sí? Estas reacciones que están acá son todas paralelas. Y como son todas paralelas, es como si no actuaran. Ya, Pero esto me vas a tener que dar un voto de confianza de un par de clases para yo volver a tomar este concepto y poder tratar de transmitirles el concepto de inestabilidad, ¿sí? ya, Entonces, profe, muchas gracias. pero sí, es sumamente interesante esto que tú acabas de mencionar, ¿sí? Esto no lo vamos a ver igual. O sea, este tipo de problemas no se pueden resolver en este curso. Esos son problemas que son más de mecánica, son problemas que son dinámicos igual. Todo lo que sea mecanismo no lo vamos a ver en este curso. Ok. Bueno, un poquito más de lo que acabamos de hablar ahora.
digamos que todas estas configuraciones que están acá son, o se pueden considerar apoyos deslizantes, ¿sí? Son apoyos vínculos que permiten el movimiento, solamente el movimiento horizontal, solamente permiten el movimiento horizontal, solamente permiten el movimiento horizontal. Por lo tanto, las reacciones, la reacción, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ese elemento, ¿sí? de esta barra que están acá, cualquiera de ellas, ese diagrama de cuerpo libre va a tener solamente una reacción que va a ser vertical porque la reacción es perpendicular a la superficie, ¿sí? En el caso de acá abajo, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer un diagrama de cuerpo libre, yo tendría entonces que se permite la traslación a lo largo de esa línea, pero se restringe el movimiento o la traslación en la línea perpendicular. Por lo tanto, la reacción acá tendría que venir en esta dirección. Bueno, ya sea así o en sentido contrario, pero a lo largo de esa línea. Entonces yo sé que la reacción tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto en estos apoyos deslizantes, ¿sí? En el caso que yo tengo entonces las articulaciones planas, pues es lo que acabamos de ver. Tendríamos entonces dos reacciones. Este sería el diagrama de cuerpo libre, una reacción horizontal y una vertical. Y como esto es una superficie rugosa, sería igual, porque en la vertical tendría el contacto directo, como el contacto por la normal, y horizontalmente tendría la fricción. Entonces yo también puedo decir que una superficie rugosa me restringe el movimiento horizontal y vertical, asumiendo que no hay desplazamiento, ¿sí? O sea, es fricción pero sin desplazamiento, fricción estática. Y después tenemos el apoyo fijo, que sería simplemente un empotramiento, ¿sí? Un empotramiento. Ok. Entonces, Profe, ajá. estas restricciones no tienen por qué ser como que no permite en ningún caso como el traslado, ya sea perpendicular o vertical. Este último, dices tú. No, me refiero a la superficie rugosa con el caso porque llega un punto crítico en donde sí se podría Ah, sí, sí. trasladar Sí, por supuesto. horizontalmente. Ah, ya. Sí, sí. Es solamente que hay como algo que se opone a ese movimiento, ¿no? Sí, ahí, en ese caso es un poco más raro porque tú estarías hablando de que mientras no se mueve, la estructura es como, está vinculada horizontalmente y en lo que se empieza a mover es como ya no está vinculada horizontalmente. Es como que es como que la cantidad de grados de libertad cambiara dependiendo si él está deslizando o no, Ya, perfecto. ¿sí? Dependiendo si es roce estático o roce dinámico. El roce es un temazo porque es realmente complejo abordarlo, sobre todo en problemas que son dinámicos, problemas que no son fotos, sino que son problemas que yo quiero resolver cómo varía en el tiempo la posición de un objeto, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante igualmente, no en este curso, en otros cursos. Vamos a hacer este ejemplo muy sencillo. Es una estructura entonces que es compuesto por acá por un marco y está vinculado de esa manera. Vamos a hacer entonces un diagrama de cuerpo libre de eso, ¿sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre es esa estructura. ¿Cómo sería? Bueno, yo tengo aquí en A, tengo un vínculo, que es una articulación. Entonces, yo diría que en A tengo una reacción y otra reacción. Sé que vertical y horizontal, no sé si van hacia arriba o hacia abajo, yo supongo el sentido de la flecha, ¿sí? Pero yo sé que aparecen dos reacciones. Ahora, este es el plano de acá, ¿verdad? Y yo tengo ahora un apoyo simple ahí, está simplemente apoyado. Entonces, yo acá necesito colocar una reacción, ¿sí? Entonces, ¿dónde coloco esa reacción? Y aquí entonces abro la pregunta para hacer esa encuesta. Vamos a copiar, pegar. Y vamos a colocar esto en otro color aquí. Esa reacción será así, R3, o será así.
R3. Esta es la opción A, esta es la opción B. Y vamos a lanzar una pequeña votación rápido. A ver. Entonces, ahí hay una encuesta. Entonces, esa reacción del vínculo E debe estar orientada según el diagrama que dibujé en A o el diagrama que dibujé en B. ¿Cómo tiene que ir la reacción en E? Ok, casi todos votaron. Cierro entonces. Comparto resultados. Casi todos creen que es como está en A. Y efectivamente, voy a dejar de compartir esto. Ya, por acá, nuevamente, ok. Y sí, efectivamente, entonces es como está en A, porque la reacción tiene que venir perpendicular a la superficie, ¿sí? Recuérdense eso. Entonces, aquí la opción correcta sería la opción A, ¿sí? Para que lo tengan presente. Fíjense que esto todavía no es un diagrama de cuerpo libre. Para que esto sea un diagrama de cuerpo libre, yo tengo que colocar las fuerzas externas, 20 libras que está acá, y estas 20 libras que están acá, ¿sí? Y ahora eso es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Si yo tomo este dibujo de la izquierda y a ese dibujo yo le coloco aquí R1, R2 y le coloco acá R3, ustedes tienen 0 en las tareas y tienen 0 en los controles, ¿sí? Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a hacer los diagramas de cuerpo libre aparte. Entonces, las reacciones no pueden aparecer al mismo tiempo que aparecen los vínculos. Ustedes tienen que quitar el vínculo y sustituir la fuerza respectiva de reacción para que eso esté bien, ¿sí? Es una tontería, pero yo necesito obligarlos a que ustedes se acostumbren a hacer eso. Ajá, me parece que había una pregunta por ahí. Profe, Ujú, que igual el apoyo que está en E ujú. no está como afirmado que digamos la superficie. Entonces igual tiene permitido, según yo, moverse tanto para arriba como por abajo también. En este caso como el R3 en oblicuo, digamos. Sí, es como agarrar ese retrato y descomponerlo en una vertical y en una horizontal. ¿Sí? Lo importante es que son movimientos independientes. O sea, yo puedo agarrar ese problema y de hecho, yo no sé si yo puedo rotar esto. No, no puedo. Que donde no está fijo como el apoyo hacia esa superficie. Sí, Eso se podría como girar, por decirlo de una forma, todo eso como un... claro, es que tú puedes entender el problema. Este sí lo puedo girar. Tú puedes entender el problema así. Me refiero a que uno podría girar toda esa estructura. Porque el rodillo, que digamos, no está fijo a la superficie, entonces no le genera ninguna restricción, que digamos. No, Solo, la restricción, mira, fíjate, cuando tú ves el rodillo en E, vamos a dibujarlo aquí a lo mejor. o la restricción la hace la superficie, ¿no? Sí, la restricción la hace la superficie. Esa restricción, o sea, si tú observas solamente lo que sucede acá, tú lo que vas a ver es que el punto E puede ir a lo largo de la superficie, pero no puede despegarse de la superficie. O sea, él puede correr sobre la superficie. Ese punto E pudiera moverse hacia acá o hacia acá, paralelo a la superficie. Pero el No podría punto moverse perpendicular a esa superficie, pero hacia arriba. hacia acá no. Está restringido, no se puede mover ni hacia abajo ni hacia arriba. ¿Por qué? Ah, ya entiendo lo que me estás preguntando. Tú dices que toda la estructura puede rotar sobre el punto A. Claro. Ya entiendo tu punto, perdón. Ya no había entendido la pregunta. Sí. Estrictamente hablando, sí. Esto pudiera moverse se pudiera despegar. O sea, básicamente, para que se entienda, estaríamos diciendo que como toda estructura es un sólido, si digamos, todas las barras están unidas entre ellas de manera solidaria, toda esa estructura pudiera girar en torno a A.
y por supuesto este punto E se pudiera despegar de la superficie. ¿Sí? Eso es correcto. Sin embargo, una de las cosas que vamos a asumir nosotros en este curso es que este vínculo que está acá, ¿sí?, es bidireccional. Básicamente lo que nosotros estamos asumiendo es que esto es como si fuese así. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Pero Esa era mi duda, de tienes hecho. razón. Si digamos en la vida real, tal vez, en un problema real, yo tendría que garantizar de que allí haya contacto. ¿Sí? Ya. Pero tienes razón, es un buen punto. No me había dado cuenta. Gracias. Perfecto. Y tenemos aquí entonces una última estructura. Esta última estructura entonces, me parece esto es aquí. Es una estructura, vamos a dibujarla así. Vamos a sacarla de acá. Entonces, esa estructura que tenemos allí, tenemos una articulación en A que restringe entonces 2 grados de libertad. Tenemos entonces aquí R1 y R2. Y lo que tenemos aquí es un patín o un balancín, también se le conoce, que es como si fuese un apoyo deslizante. ¿Sí? Por lo tanto, esa reacción también R3 tendría que ser en esa dirección. No se restringe en la dirección vertical. Y para que esto sea un diagrama de cuerpo libre, yo tendría que colocar acá el peso de esto, que serían 2.400 kilogramos por la gravedad, para que esto tenga unidades de fuerza. ¿Sí? Básicamente son 24.000 newtons. ¿Sí? Y esto sería entonces un diagrama de cuerpo libre. Ok. Voy súper lento, ¿eh? pero no importa. Me interesa que esto se entienda más que avanzar con el cronograma. Ok, vamos a seguir entonces hablando, a ver si podemos avanzar en este contenido también, sobre fuerzas y sobre momentos, que es lo que ustedes conocen como torque. Entonces, sobre fuerzas, lo interesante o lo importante que ustedes tienen que saber de fuerzas es que son vectores. Yo me imagino que ustedes ya tienen eso más que claro, que tienen una magnitud, obviamente, que tienen una dirección y sentido, pero también necesitamos saber que tienen un punto de aplicación. ¿Sí? Entonces, las fuerzas están aplicadas en un punto, y ese punto es importante o va a ser importante para nosotros en este curso. Entonces, de esa manera, cuando yo veo una fuerza aplicada en una estructura, yo tengo que saber la magnitud, en qué dirección va o en qué dirección estoy suponiendo que va, y adicionalmente en qué punto está aplicado. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, como las fuerzas son vectores, yo puedo tomar las fuerzas de dos maneras. Yo las puedo tomar como vectores a través de un sistema de referencia como el que presentamos acá, que sería este sistema X y Z, ¿sí? Y teniendo entonces algo que se conoce como vectores unitarios, que entiendo yo que ustedes en física ya han visto estos conceptos, que son estos vectores que coloco yo acá en amarillo, ¿sí? Que son el IJK. Son vectores que tienen magnitud 1 y que están alineados con el eje X, Y Z respectivamente. De tal manera de que yo puedo ahora interpretar, ¿verdad?, la fuerza como si fuese realmente un vector, es decir, un módulo o una magnitud en la dirección Y, una magnitud en la dirección J y una magnitud en la dirección K. Y yo hago acá la salvedad de esos gorritos, ¿verdad? De tal manera de decir que este gorrito que está acá significa que ese vector Y tiene magnitud 1, es unitario. Y yo hago la otra salvedad de que esta barrita que está acá es que P es un vector. Es decir, que P tiene magnitud, dirección, sentido. ¿Sí? Si yo hablo de P sin barrita, estoy hablando de la magnitud solamente de la fuerza. Si yo digo P barrita, yo estoy diciendo que esa fuerza tiene componentes en X, en Y y en J. Perdón, en
en X, en Y y en Z. Ok. Eso es, digamos, lo importante de esto. Y también tenemos que entender que la fuerza, y esto es importante, es una acción que es capaz, ¿verdad? No necesariamente que lo hace, sino que es capaz de cambiar la velocidad de un objeto. ¿Sí? Esa es la definición de definiciones formales de lo que es una fuerza. Cuando nosotros nos vamos a la definición de momento, y es momento, aquí esto es importante porque ustedes también a veces hablan de momentum, y momentum es otra cosa. Este es el concepto que ustedes tienen de torque, ¿sí? En verdad se llama momento. El nombre formal no es torque, el momento formal es momento. El torque es un caso particular de un momento. Entonces, el concepto que nosotros vamos a hablar acá es de momento. Y el momento es, entonces, una acción que va a ser capaz de producir, ¿verdad? No un cambio de velocidad, sino un cambio de velocidad de rotación. Y eso es importantísimo. Entonces, las fuerzas principalmente tienden a cambiar la traslación, mientras que el momento tienden principalmente a cambiar la rotación. Principalmente, porque yo puedo tener efectos combinados. Entonces, ¿cómo se define un momento? Entonces, un momento se define, o la relación entre una fuerza y un momento es la siguiente, es esta que se coloca acá, ¿sí? Yo tengo entonces una fuerza P, que es un vector, esta fuerza P que está acá es un vector, y después yo tengo un punto de interés, que mi punto de interés es el punto A. Ese punto A es arbitrario, yo lo decido, o yo decido cuál es el punto que a mí me interesa estudiar. Y lo que yo quiero estudiar es cuál es el momento que genera la fuerza P sobre el punto A. Y para poder saber eso, yo necesito definir este vector R que está allí, ¿sí? Que es el vector de distancia entre el punto de interés, que es el punto A, y el punto donde la fuerza está aplicada, que sería el punto O el punto 0 que está allí. Y esa relación, para yo poder obtener ese momento, pues entonces yo tengo esta relación que está acá, ¿sí? De tal manera que yo tengo que realizar un producto vectorial de ese vector de posición respecto, o ese producto vectorial entre ese vector y el vector de la fuerza de interés. De tal manera que si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta expresión que está acá, el momento de la fuerza P respecto a A va a ser diferente del momento de la misma fuerza respecto a otro punto. Por ejemplo, a este punto B. Porque justamente este vector R ahora va a ser distinto. Mientras que este vector R es de A a 0, este va a ser de B a 0. Y esos dos vectores son distintos. Entonces, el momento que hace una fuerza sobre un punto depende no solo de la fuerza, sino también del punto de aplicación, ¿sí? Y eso es importante que lo tengan presente. Ese R es lo que ustedes llaman, o bueno, la descomposición de ese R en direcciones perpendiculares y paralelas a esta línea azul, por ejemplo, de la proyección de la fuerza, es lo que ustedes llamaban el brazo. Y hacían el producto del brazo por la fuerza. Okay. Esto me da pie entonces a mí a hablar de la siguiente encuesta, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un cilindro. Ese cilindro tiene una fuerza aplicada F, ¿sí? Una fuerza vectorial en esa dirección de la flecha azul. Y yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Y entonces yo les pregunto, el momento que hace la fuerza F sobre el punto A será igual que el momento que hace la misma fuerza sobre el punto B.
Profe, Ujú. para temas de notación, Sí. que yo por lo menos, no sé si el resto de mis compañeros está acostumbrado a escribir, por ejemplo, en vez de vector, una línea y una flechita. Eso no va a importar, ¿cierto? Ah, Ya, ok. eso no importa. Por último, lo aclaras y dices, yo asumo que esta es la anotación, pero no, eso no importa. Ok. Cierro la encuesta, compartimos y yo creo que, bueno, está más que claro, ¿sí? Me parece, em, que efectivamente, lo que acabamos de decir, el momento de una fuerza depende del punto de aplicación. Eso es importantísimo, importantísimo. Ok. Entonces, yo tengo dos formas, ¿verdad? Básicamente, tengo dos formas de hacer el cálculo del momento de una fuerza sobre un punto. Vamos a suponer, aquí yo les coloqué algo muy detallado, pero en verdad vamos a pasar esto muy por encima. Esto lo pueden revisar con calma y lo podemos discutir luego en las horas de consulta. Tenemos aquí un cuadrado, ¿verdad? De 3 por 3. Es un cuadrado. Y tenemos una fuerza de 5 newtons ubicadas a un ángulo θ de la horizontal. Em, Espacio 2D. Y tenemos entonces, por ejemplo, que la fuerza la pudiéramos definir, ¿verdad? Vectorialmente de esa manera. Yo pudiera definir esa fuerza como el módulo el módulo de la dirección X, o sea, la proyección de la fuerza sobre el eje X, la proyección de la fuerza sobre el eje Y, es decir, del módulo de la fuerza sobre el eje X, del módulo sobre el eje Y las respectivas direcciones, que serían la dirección Y y la dirección J para identificar qué es XY. Y después yo tengo, ¿verdad? Distintos vectores que los defino acá, no sé si tengo otro, distintos vectores. Un primer vector que es de C a D, ¿sí? Entonces, yo pudiera, o yo pudiera, digamos, aquí calcular cuál sería el momento respecto al punto C. Y el momento respecto al punto C sería el vector que va de C a D, producto vectorial, la fuerza, ¿sí? Entonces yo pudiera tomar aquí, este término sería todo esto que está acá, y este vector sería este vector que está acá arriba. Y yo hago mi producto vectorial, ¿sí? Eso lo pueden hacer, y lo pueden hacer con cualquier punto en particular de interés. Sea el Profe, punto, ya, dame un segundito, ese punto de interés puede ser A, B, C o D, o puede ser un punto dentro del objeto, un punto E dentro del objeto, o puede ser un punto F fuera del objeto. Yo puedo hacer momento sobre el punto que yo quiera en el plano. No necesariamente ese punto tiene que pertenecer al objeto. Ok, había una pregunta, perdón. pero la fuerza no debe ser aplicada sobre donde yo voy a realizar el torque y no No, sobre donde está el punto de apoyo, digamos, o sea, no, el eje de rotación. la fuerza está aplicada sobre un punto que es donde está la fuerza. La fuerza está ahí. Ahora, yo decido sobre qué punto voy a aplicar momento. Es decisión mía. Ah, Yo digo, voy a hacer momento sobre el punto B. Yo, básicamente lo que quiero decir es, o lo que quiero analizar es, ¿cuál es el momento que ejerce la fuerza de 5 newtons sobre el punto B? Pero el punto lo elijo yo. Y ese el punto punto, puede ser fuera, puede ser inclusive aquí. Puede ser un punto por acá. pero profe, ese punto que está eligiendo, ese sería como el punto de rotación. Voy a decirte que sí. Voy a decirte que sí. Sería como un punto de rotación imaginario, porque en Ya, verdad tú perfecto. puedes hacer momentos sobre estructuras que no se mueven, ¿sí? Sí, Entonces, sí, es como que tú dices, quieres estudiar cuál es el potencial efecto de rotación de esa fuerza sobre ese punto, ya, perfecto. ¿sí? Pero no implica que rote, eso es a lo que me refiero, ¿sí?
Y en ese caso me conviene como poner mi sistema de referencia sobre ese punto, ¿no? Sí, sí. Me Pero simplifica como la expresión, que digamos. sí. Ahora, ya voy para allá. Dame un segundito. Ok. Este análisis de la sumatoria de momentos o del cálculo de momentos vectorialmente, haciéndolo así, como lo acabamos de presentar, ¿sí? Y aquí yo se los desgloso, ¿no? Y esto sería como que respecto al punto A, ¿no? Entonces aparece esta distancia, después aquí yo le presento con respecto al punto C, y así sucesivamente, esto para que lo tengan más o menos allí a la mano y lo puedan seguir con detalle. Esto no necesariamente lo vamos a hacer así en el curso, porque es muy lento, ¿sí? Esto conviene hacerlo cuando yo tengo geometrías tridimensionales complicadas. Por ejemplo, si yo tuviese, voy a ver si puedo bajar acá, a buscar un espacio en blanco. Aquí. Por ejemplo, si yo tuviese una antena, ¿sí? En un espacio tridimensional, voy a colocar esto así, tengo que estar monitoreando el reloj, que ya estamos cerca de la hora. Y yo tengo, por ejemplo, aquí 3 tirantes de esa antena. Y yo tengo esa antena sometida a una fuerza externa horizontal en la parte alta. Y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago un diagrama de cuerpo libre de esa antena y yo quito entonces ese tirante, ¿verdad? Y le coloco la respectiva reacción de tensión. La reacción 1, voy a borrar esto. Para tratar de darles a ustedes un caso real de esto. Entonces una reacción 2 y esto sería una reacción 3 aquí. Así. Problema tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que si yo les digo a ustedes, ¿sí? Esto es una fuerza externa F, y yo voy a decir que este es el punto A. Y yo quiero decir, bueno, ¿cuál es el momento de cada una de esas fuerzas sobre el punto A? Bueno, eso vamos a tener que hacerlo vectorialmente. Es decir, yo tendría que definir, llamamos este punto B, entonces yo tendría que definir un R de A a B y después hacer el producto cruz con R1. Y después tendría que tener RAB, producto cruz con R2 y así sucesivamente, con todas las fuerzas. Entonces, este procedimiento, que es vectorial, es decir, definir el vector de posición de manera vectorial y definir la fuerza de manera vectorial y hacer el producto vectorial de brazo por fuerza, es particularmente eficiente en problemas tridimensionales. En problemas de 2 dimensiones, ¿sí? O problemas en el plano, esos cálculos se pueden hacer visualmente o a mano, a través del uso de las magnitudes nada más. Entonces vamos a ver cómo pudiera hacer eso bajo el mismo ejemplo de la cajita, ¿sí? Entonces es el mismo problema, ¿sí? Es este problema que está acá. Entonces, ¿cómo nos podemos evitar el cálculo de los productos vectoriales para sacar el momento? Bueno, lo primero es descomponer esta fuerza sobre 2 ejes perpendiculares, horizontal y vertical. Es esto que tenemos aquí. Descompongo la fuerza horizontal, vertical, ¿sí? Entonces, esto sería, si esa fuerza es 5, entonces yo tendría que esto sería 5 por coseno de teta, y tendría que esto sería 5 por seno de teta. Entonces ahora yo digo, bueno, yo quiero calcular el momento sobre el punto C. Entonces yo diría que sería el momento que hace esta fuerza por este brazo que va de C a D. Pero tengo que tener cuidado de que sean perpendiculares, es decir, que la fuerza y el brazo formen un ángulo de 90 grados. Entonces yo puedo decir que este brazo es de 3 metros y yo puedo decir entonces que esto sería 15 seno de teta, ¿sí? Y lo que pudiera decir es que esa fuerza, esta fuerza que está acá,
tendería a ser una rotación sobre el punto C que va en sentido de z positivo, siguiendo la regla de la mano derecha. Es decir, que 5 seno de teta, esa fuerza que es vertical, trata de hacer una rotación de toda esa caja sobre el punto C de manera antihoraria, es decir, en la dirección positiva de acá. Si yo ahora evalúo la otra componente, yo veo que esa componente pasa sobre el punto C, que es mi punto de interés. Por lo tanto, esa componente no genera momento porque el brazo es cero. ¿Sí? Entonces, el momento sobre el punto C, yo sé que lo puedo calcular. Como estoy en un problema 2D, yo sé que los momentos, si son positivos, es porque vienen saliendo del plano, y si son negativos, porque vienen entrando el plano, según la regla de la mano derecha. Entonces, yo puedo hacer estos cálculos de manera rápida. Si yo quisiera, por ejemplo, obtener cuál es el momento sobre el punto A, el momento sobre el punto A sería, nuevamente, esta fuerza, pero por este brazo que está aquí. Ya voy, este brazo que está acá. ¿Sí? Y lo importante es tener fuerza y ese brazo tienen que ser perpendiculares. Entonces, este brazo sigue siendo 3 metros y yo puedo decir entonces que mi momento de esta fuerza sobre el punto A es 15, porque es 3 por 5, este 3 que está aquí, 3 por 5, 15, seno, escribirlo bien, seno de teta, pero también ahora tengo que tomar en cuenta esta componente de esa fuerza, y esa componente entonces sería 5 por un brazo, que sería esta distancia que está aquí en rojo, porque es la distancia que forma el ángulo 90 grados respecto a la fuerza. ¿Sí? Y como esto es 3 también, entonces ahora yo digo que esa componente va a ser 3 por 5, va a ser 15 coseno de teta. Pero esta fuerza que está acá, sobre el punto A, tiende a inducir una rotación que va en la dirección negativa de z, ¿sí? O va en sentido horario. Por lo tanto, ese momento es negativo. Entonces, la sumatoria, o digamos, el momento de esa fuerza, de esta fuerza original que era de 5 newton, que estaba inclinada sobre el punto A, es eso que tenemos allí. Yo entonces lo que hago es descompongo la fuerza inclinada en horizontal vertical, selecciono el punto donde voy a tomar momento, veo cuáles son los brazos, veo las fuerzas y derechamente las voy sumando. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a operar principalmente en este curso. Porque es muchísimo más rápido. Sí. Es válido también tomar como brazo, digamos, ahora ocupando el punto A, como la diagonal que va de A a D y sacar las componentes perpendiculares de esa misma fuerza sobre como el eje AD. Correcto. Y me daría los mismos resultados. Te daría lo mismo, exactamente igual. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? En particular de este momento sobre el punto A, es que si mi ángulo es de 45, ¿sí? Si mi ángulo de acá, este ángulo es 45, como esto es un cuadrado, entonces el seno de teta y el coseno de teta son iguales y el momento del punto A da 0. Es decir, que el momento de la fuerza F sobre el punto A nos da 0 si ese ángulo de teta es de 45. ¿Sí? En otras palabras, cada vez que yo tengo una fuerza y esa fuerza yo la proyecte sobre una línea, cualquier punto de esa línea tiene momento 0. ¿Sí? En otras palabras, una fuerza no es capaz de hacer una rotación sobre cualquier punto que esté alineado a la proyección de esa fuerza. Eso es importante que lo tengan allí presente. Ok, si me dan solamente 2 minutos, 3 minutos más para poder cerrar un poquito con este tema. Vamos a ver qué me falta de acá.
Lo hacemos en la otra, lo hacemos en la siguiente sesión. Vayamos con cuidado. Entonces voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.